Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Valentín Valenkamp. Capítulo 7. ¿Por qué esta traición? Nuestra imaginación parece tambalear al pensar que delegados a un congreso de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día pudieron tratar en forma vergonzosa al Espíritu Santo, insultarlo e injuriarlo, y aún crucificar en forma figurada a Jesús en la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible eso? Como los delegados al Congreso no habían investigado las Escrituras por sí mismos, Elena de White, en un llamamiento a sus corazones, se lo había pedido, y no habían sido transformados por el mensaje salvador de la Biblia. Bajo la influencia modeladora del Espíritu Santo, su intransigencia es bastante comprensible. Sin un conocimiento personal de los temas, la posición natural era seguir a sus líderes. En primer lugar, entre ellos se encontraban George Butler y Urias Smith, apoyados por Morrison y otros. Elena de White escribió que la posición de Butler, comunicada a los delegados mediante telegramas y largas cartas desde su lecho de enfermo en Battle Creek, era la de mantenerse del lado de los viejositos, como si el Señor no estuviera presente en el Congreso y no mantuviera su mano sobre la obra, escribió ella. En el mejor de los casos, el camino es generalmente difícil y doloroso, y a veces peligroso. Se incurre en la culpa más fácilmente si algo sale mal en el proceso de cambio, que si ocurre un desastre siguiendo los patrones viejos y familiares. Si no hay otra cosa, la inercia humana misma sugiere que uno permanezca en la posición conocida y familiar. Butler y sus seguidores iban a lo seguro, al mantenerse del lado de los viejositos, pero la voluntad de Dios era avanzar. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad, la de Cristo nuestra justicia, sin conectarla con la ley en Gálatas, fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E. J. Waggoner y Alonzo Trevier Jones. Suscitando esa posición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Urias Smith era el líder que reflejaba exactamente el pensamiento del pastor Butler. En el Congreso de Minneapolis, era uno de los hombres mejor educados de la denominación, un respetado editor y maestro. Muchos de los ministros habían sido sus alumnos en el colegio de Battle Creek, donde fue el primer profesor de Biblia, y ocupó la cátedra de exégesis bíblica desde 1875 hasta 1882. Su cargo de profesor había ayudado a atraer alumnos al nuevo colegio. Por 1885 había más de 30 de sus alumnos en el ministerio adventista. Muchos más asistieron a sus conferencias bíblicas. A pedido de la Junta de la Asociación General, después de 1873, había dirigido estas conferencias en varios estados para instruir a los obreros. Durante décadas, los ministros y los laicos habían sido fuertemente influidos por su pensamiento. Al no tener convicciones propias, era natural que la mayoría de los ministros siguiera a sus reverenciados líderes. ¿Por qué iban a subirse al carro de dos jóvenes venidos de la costa oeste, que ni siquiera tenían un gran registro de servicios en la iglesia, mientras que Butler, Smith, Morrison y otros eran dirigentes de larga data?
Además, ya habían surgido durante la asamblea ministerial el descontento contra Jones y Waggoner. En primer lugar, la misma diferencia de personalidades entre Jones y Waggoner y los líderes de la iglesia produjo conflicto. Tanto Jones como Waggoner no eran sino jovencitos en comparación con los bien conocidos líderes de la iglesia. Butler tenía 54 años de edad y Urias Smith, secretario de la Asociación General, tenía 56. A. R. Henry, el tesorero, y R. M. Kilgore, otro miembro de la Junta de la Asociación General, tenían ambos 49. Por otra parte, Jones y Waggoner habían sido formados con distinto molde, tanto física como educacionalmente, que el promedio de los pastores adventistas en sus días. Jones, convertido en el ejército al adventismo, era alto y anguloso, con maneras más bien rudas y toscas. De todas maneras, era un orador sumamente efectivo y tenía una mente fotográfica. Waggoner era bajo de estatura, fornido y un poco tímido. Era un producto de las escuelas del saber. Tenía la mente llena de conocimientos y los compartía con una lengua de plata. Juntos, Jones y Waggoner constituían un dúo dinámico para hacer progresar sus convicciones cristianas. Muchos de los delegados al Congreso de Minneapolis se convirtieron en cómplices del pecado de rechazar el mensaje de la justificación por la fe, al actuar en conformidad con las leyes de la dinámica de grupos. Como muchos de los respetados y amados líderes rechazaron el mensaje de Minneapolis, ellos siguieron a sus líderes rechazándolos también. En otro contexto, Elena de White habló del asunto en esta forma: la influencia de una mente sobre otra es un poder muy fuerte para el bien cuando está santificada, pero es igualmente fuerte para el mal en las manos de los que se oponen a Dios. Los hombres se convierten en tentadores de otros hombres, se acarician los sentimientos fuertes y corruptos de Satanás, y ellos ejercen un poder magistral y constrictivo. Elena de White advirtió contra eso mismo en su presentación a los obreros de la conferencia del 1 de noviembre. Dijo: positivamente existe el peligro de que quienes profesan creer la verdad puedan ser encontrados en una posición similar a la de los judíos. Ellos toman las ideas de los hombres con quienes se asocian. Recordando el Congreso de Minneapolis, Elena de White escribió en una carta a S. N. Haskell en 1894: hombres escogidos por Dios para una tarea especial han estado en peligro porque la gente ha mirado a los hombres en lugar de mirar a Dios. Cuando el pastor Butler era presidente de la Asociación General, los ministros colocaban al pastor Butler, al pastor Smith y a algunos otros en el lugar donde solo Dios debería estar. Aunque no es posible excusar a los guardianes de la iglesia, como los llama Elena de White, por seguir el liderazgo de los hombres en lugar de seguir al Espíritu Santo, su falla es ciertamente comprensible. En la iglesia apostólica, Pablo era un pensador cristiano valeroso e inusualmente bien informado. Él valientemente se atrevió a pararse solo del lado de la verdad. Este rasgo de independencia temeraria lo manifestó luego del incidente del camino a Damasco, cuando se separó de todos sus amigos fariseos y se convirtió en seguidor del humilde Nazareno. Pero en su última visita a Jerusalén, también defraudó a Dios en su deseo de agradar a los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Cuando estos aconsejaron a Pablo que se uniera a 4 nazareos a los ritos mosaicos, Pablo accedió a su pedido y lo hizo. Véase Hechos capítulo 21, versículos 23 y 26. El firme Pablo fue influenciado por lo que hoy llamamos espíritu de masa, pero al tratar de agradar a sus amigos ministros y hermanos, fue demasiado lejos. Elena de White comenta lo siguiente en relación con la sumisión de Pablo a los dirigentes: el Espíritu de Dios no había sugerido esa instrucción, era el fruto de la cobardía. Pablo no estaba autorizado por Dios para concederles tanto como ellos pedían, pero se sentían constreñidos a desviarse del derrotero firme y decidido que había seguido hasta entonces.
Animado por su gran deseo de estar en armonía con sus hermanos y por su reverencia por los apóstoles que habían estado con Cristo, y hacia Santiago, el hermano del Señor. Pedro, otro de los pilares entre los apóstoles, había caído en la misma trampa al tratar de agradar a sus compañeros judíos creyentes en Antioquía de Siria. Véase Gálatas capítulo 2, versículo 9 al 14. Es irónico que Pablo, que reconviniera tan severamente a Pedro por su traspié en Antioquía, cayera en la misma trampa. A la luz de estos fracasos por parte de Pedro y Pablo, es fácil comprender cómo la mayoría de los delegados al Congreso de Minneapolis siguieron a sus dirigentes en el rechazo del mensaje de 1888. Por cierto, la amonestación de Pablo se aplica a todos nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. No resulta agradable pensar, aunque es verdad, que en el Congreso de Minneapolis, los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día representaron el papel de los dirigentes judíos del tiempo de Jesús. Durante el ministerio de Cristo en la tierra, el pueblo judío le era preponderantemente favorable. Fueron los líderes judíos los que más tarde lo incitaron a pedir su crucifixión. En el Congreso de Minneapolis de 1888, la punta de flecha de la oposición al mensaje de la justificación por la fe estuvo formada por los hermanos dirigentes. Ellos reunieron a su alrededor a la mayoría de los ministros y por medio de estos hombres influyeron en muchos laicos. Siempre ha sido el plan de Dios dirigir a su pueblo por medio de líderes. Dios le hablaba a Moisés, y él transmitía el mensaje de Dios al pueblo. Más tarde, también en tiempos bíblicos, los profetas eran sus portavoces especiales. Cuando Pablo fue llamado a ser embajador a los gentiles, el Espíritu dirigido a Ananías, un representante de la iglesia, para que le diera la comisión divina y que dijera a Pablo lo que debía hacer. Dios tiene una cadena de mandos para comunicarse con su pueblo. Apocalipsis 1:1 lo señala. Pero lo inverso también es cierto. Cuando los dirigentes fallan, surgen problemas para que el mensaje de Dios llegue a su gente. Elena de White escribió que fue por el proceder de nuestros propios hermanos que la luz fue mantenida lejos del pueblo de Dios en 1888. Pero el tener un liderazgo divinamente ordenado no absuelve el seguidor de su responsabilidad personal. No debemos seguir a los dirigentes ciegamente. Es el privilegio de cada creyente aprender a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra por iluminación del Espíritu Santo. La palabra fue dada por medio del Espíritu Santo, así que las indicaciones del Espíritu siempre estarán de acuerdo con la palabra. Y el Espíritu Santo está deseoso de impulsar a cada uno a hacer lo que es correcto. Hubo algunos en el Congreso de Minneapolis que conocían la palabra y que siguieron las indicaciones del Espíritu sin reservas. Cuando la verdad de Dios fue revelada ante ellos por los voceros de Dios en el Congreso, fueron guiados por el Espíritu para ver la luz. Entre quienes vieron la luz estaba Elena de White, quien apoyó firmemente a Jones y Waggoner. Otros también percibieron la verdad cuando se reveló ante ellos. Entre ellos estaban Stephen Haskell, este gigante de la fe, de la humildad y del amor a Dios, y hacia los que están perdidos en el pecado. Parece haber sido extraído de las rocas de granito de Nueva Hampshire. Nunca vaciló en su firme alianza con Dios, como lo testifica su vida. Reconocía hasta las más pequeñas indicaciones del Espíritu. Parece ser que nunca vaciló, ni aun estando solo del lado de Dios, si la ocasión lo demandaba. Había otros como él en el Congreso de Minneapolis, pero eran una minoría. El 14 de octubre, unos pocos días después de comenzado el Congreso de la Asociación General, Elena de White le escribió a George Butler, que estaba en Wallow Creek. En general, la influencia y el espíritu de los ministros que han venido a esta reunión es de no tomar en cuenta la luz. Me entristece ver que el enemigo tiene poder sobre sus mentes para llevarlos a tomar tal posición.
serán una trampa para ustedes y un obstáculo para la obra de Dios, si Dios alguna vez me ha hablado a mí. Si la mayoría de los judíos no hubieran sido desviados por los dirigentes judíos y no hubieran exigido la crucifixión de Cristo, Jesús no hubiera sido crucificado. De la misma manera, si la mayoría de los delegados al Congreso de Minneapolis no hubieran seguido a sus dirigentes al rechazar el mensaje de 1888, Elena de White no hubiera expresado en forma implícita que Cristo había sido crucificado en forma figurada en el Congreso. El Congreso de Minneapolis presenta un desafío para cada uno de nosotros. Debemos estudiar y conocer la voluntad de Dios para nosotros personalmente a través de su palabra. Debemos mantenernos humildes y dóciles, susceptibles a las indicaciones de Dios. Entonces cumplirá Él y sus promesas de guiarnos por el bien, ya que Él guía por su camino a los humildes, los instruye en la justicia.